Ya sabemos que las funciones son los bloques que nos permiten armar programas más complejos. En esta cápsula veremos cómo implementarlas en Python. Recordemos que las funciones nos permiten abstraer una solución enfocada en lo esencial y generalizable, de manera tal que puede resolver muchos casos particulares sin ser modificada. En el caso de las funciones matemáticas, tenemos la función tangente, por ejemplo, que recibe como entrada o input un número que representa un ángulo y retorna un único valor, que es otro número. En programación, las funciones siguen estas reglas básicas. Pueden tomar 0 o más datos de entrada y retornan solamente un valor de salida. Eso es lo que vemos en el diagrama acá a la derecha. Cada vez que le entrego los mismos datos de entrada, la función debe retornar o devolver la misma salida. Esto es crítico, porque quiere decir que la salida o el valor de retorno de la función depende solamente de los datos de entrada. En esta misma línea, las funciones no tienen estado, es decir, su resultado no depende de lo que haya pasado antes. Las funciones tampoco pueden cambiar variables o tener efectos secundarios, o en otras palabras, no pueden cambiar nada más allá de sus límites. También vamos a usar un vocabulario específico para referirnos a las componentes de las funciones. Los datos de entrada son los parámetros y la salida es el retorno. Esa es toda la información que necesitamos para usar una función en realidad. Pensemos, por ejemplo, en la función sqrt que retorna la raíz cuadrada. Para invocarla o llamarla, debemos escribir su nombre y entregarle los parámetros que necesita. Si nosotros cumplimos con eso, la función nos va a entregar su valor de retorno, el cual podemos asignar a una variable y operar con él de ahí en adelante. Por ejemplo, si queremos obtener el valor de la hipotenusa de un triángulo o rectángulo, podemos usar la fórmula de acá. Y al terminar el código, la variable hipotenusa va a tener el retorno de la función sqrt. Pero si llamamos a la función y no le entregamos los parámetros que necesita, va a ocurrir un error. Hemos visto la utilidad de las funciones. ¿Cómo podemos hacerlas nuestras entonces en Python? Todas las funciones se declaran usando la palabra reservada def, seguida por el nombre de la función, paréntesis y el nombre de los parámetros que necesita nuestra función para operar. Con la indentación vamos a indicar todas las instrucciones que la conforman y terminamos con la palabra return y el valor de retorno. Importante, return tiene que ser la última instrucción de la función, porque return significa devolver, y con eso indicamos que la función terminó sus operaciones y está lista para entregar el valor de retorno. Luego, cualquier cosa que vaya después del return no se va a ejecutar. Veamos algunos ejemplos. Hagamos una función para calcular la distancia entre dos puntos del plano. Llamaremos a la función distancia entre puntos y ¿qué parámetros tiene que recibir? O dicho de otra forma, ¿cuál es la información que requiere para hacer sus cálculos? Vamos a llamar a la función distancia entre puntos y ¿qué parámetros tiene que recibir? O dicho de otra forma, ¿cuál es la información que nuestra función necesita para hacer sus cálculos? Evidentemente vamos a necesitar las coordenadas de los puntos, por lo tanto esos son buenos candidatos a parámetros. Súper, algunas observaciones importantes. Acá podríamos haber usado la función sqrt, por supuesto, y más adelante vamos a ver ejemplos de cómo llamar a funciones dentro de otras. Otra cosa, ¿importa el orden en que le paso los parámetros a la función? Sí, y esto es muy importante. Si quiero calcular la distancia entre los puntos menos 1,1 y 3,4, tengo que entregar en ese orden los parámetros de la función, porque nuestra función está esperando recibir x1,1 y x2,2. Si yo me quiero adelantar y pienso, ya función, si yo sé que tú por dentro vas a hacer x2 menos x1 e y2 menos y1, y le paso, por ejemplo, los parámetros de esta forma. Con esta llamada, con los parámetros en este orden, ¿qué está haciendo realmente la función? Lo que va a hacer es que el 3 se lo va a asignar a x1, el menos 1 se lo va a asignar a y1
el 4 al x2 y el 1 al y2. O sea, lo que va a hacer en realidad es calcular la distancia entre los puntos 3,-1 y 4,1.